Buenas noches a todos, con el gusto de saludarles desde la Universidad de Guadalajara en esta presentación de la representación del grupo en la escuela como representación interna de la grupalidad y su articulación institucional. Mi nombre es Florentino Silva Becerra, profesor investigador titular del Departamento de Estudios en Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Primero, para presentar este trabajo, quiero decirles que este trabajo integra al grupo desde su propia elucidación que se presenta de forma multidimensional, de la cual los cuerpos teóricos que integran el estudio de las tensiones, en lugar de invalidarlas, posibilitan el pensar en lo grupal para traer al campo de la investigación una red infinita entre cruzamientos originados y creados de efectos variados, sentidos y entendidos, producto de su desarrollo en la estructura y funciones de los grupos humanos, concebidos como patrones organizados de comportamiento colectivo. El espacio focalizado para este estudio es el espacio donde ocurren las interacciones humanas, las interacciones sociales, las interacciones colectivas del grupo, denominado el espacio de la micropolítica. Parto de las siguientes preguntas. ¿Qué elementos se integran en la discusión común donde se estructuran los procesos interactivos de la presencia y de la interacción individual colectiva? ¿Cuáles son los símbolos, discursos, rituales, costumbres, normas, valores en las actitudes de la demanda por el desarrollo de las actividades de manera estructurada y centralizada? ¿Cuál es el significado que se le otorga a la fragmentación como grupo institucional? Como resultados tenemos lo siguiente. Primero, como marco teórico que nos permite entender las interacciones grupales, es a partir pues del surgimiento de la masa como actor social de Sigle en 1892, quien analizó los componentes centrales de la multitud, buscando explicar qué punto existen actitudes y tendencias grupales que surgen de la preocupación por el estudio de la noción de la grupalidad. En esos espacios de interacción, los roles definen las unidades de significado que diversifican de acuerdo con nuestra identidad, fragmentándose o dividiéndose en unidades de acuerdo con las subidentidades del grupo. Esas están integradas en patrones formados en unidades de identidad social, cultural, de sus integrantes en la defensa de sus territorios o mostrando superioridad sobre los demás. Es decir, existe una serie de voces al interior que subdividen y fragmentan la propia ideología del grupo. Pero esas unidades fragmentadas permiten integrarse en un todo que permiten generar la grupalidad. Por lo que el grupo es un campo de significado donde a veces aparece como objeto. El grupo empírico con sus funciones, otras veces como con la estructura grupal, muy determinada, y otras veces el incidente grupal y sus fantasmas. ¿Por qué fantasmas? Porque al interior de la propia grupalidad existen todo un perfil histórico que marca y da sentido a la propia interacción del grupo, a la propia interacción de la colectividad. Existe un compás de la autoridad, dicen a quienes se les ha preguntado qué es el grupo institucional, lo que es utilizado para referirse a la influencia que ejerce la institución sobre el grupo. Esas expresiones manifiestan los espacios de la interacción, los roles, definiendo unidades de significado que se diversifican de acuerdo con sus identidades, fragmentándose de acuerdo a las subidentidades del grupo. Es por ello que los fragmentos, las voces, contienen sentidos de valor, sentidos ónticos, que constituyen una idea que al enlazarse con su totalidad permite constituir la esencia de ser, la esencia del grupo, por lo que esas ideas
separadas por fragmentos, se constituyen en ligas que al tener ese ajuste permiten alcanzar el dominio donde una pieza de rompecabezas contiene una idea subjetiva que tiene sentido. Esa pieza de rompecabezas es el fragmento, esa limadura que se constituye en el espacio de la grupalidad. Por lo tanto, permite concluir que en el propio consentimiento de la autoridad en la escuela da sentido a la identidad del grupo y con ello generándose el grupo institucional. Y con esto la grupalidad va desplegando un campo de significados, significaciones, donde se constituye la cultura de lo grupal, en su número infinito de formas, donde se genera su trayectoria bajo el compás de la autoridad, porque la diversidad de voces se encuentra presentes en el contexto donde estos operan la disputa del poder, de la propia institucionalidad, donde representan ese fragmento que se consolida en la identidad para dar paso a un espacio más amplio como lo es la grupalidad. Gracias a todos por escuchar ese tema denominado en el espacio de la micropolítica de los grupos. Gracias a todos.